Hola amigos y amigas del canal, qué lindo volver a encontrarnos, qué lindo volver a rutear juntos. Gracias por estar ahí, gracias a los que se han suscrito al canal en este tiempo. Volvemos a desandar y a transitar kilómetros de aventura. La verdad que un poco demorados. ¿Por qué? Porque estamos entrando a una nueva provincia que teníamos previsto llegar hace unos 2 meses atrás, pero uno propone y naturaleza dispone. Naturaleza propuso que por el lado donde íbamos a arrancar, que era la costa del río Uruguay, el corredor turístico del río Uruguay, se encuentre con un río desbordado, un río crecido, un río que ha provocado inundaciones durante un largo tiempo, así que venimos demorados como 2 meses. La verdad que no era la idea llegar a Entre Ríos en otoño-invierno, sino que era hacer esta parte mucho antes. Vamos a estar descubriendo pueblos, lugares pequeños, ciudades un tanto más grandes, lugares que quizás algunos conocen si son de la República Argentina y algunos van a descubrir por primera vez. En este caso nos encontramos en el kilómetro 165, a la altura del kilómetro 165 de la autovía Artigas de la Ruta Nacional 14, a 10 kilómetros de la ciudad de Colón, que está también sobre el río Uruguay y es una ciudad que se ha convertido turística por excelencia de la provincia de Entre Ríos. 7 kilómetros de la ciudad de San José. Tanto Colón como San José, ambas cuentan con termas, ¿no? Que es también su atractivo para esta época del año. Estamos a 8 kilómetros de la estación Liebig, una estación que ya no funciona. De hecho, ya el ramal del Gran Capitán de ese tren, del tren Urquiza, no funcionaba. Pero allí estaba la estación Liebig, que contribuía también a enriquecer esta zona. Puntualmente, este lugar se llama Pueblo Liebig, considerado la cocina más grande e importante del mundo otrora. Hoy por hoy queda solamente de aquella cocina el esqueleto, la carcasa, venida muy menos, pero conserva todavía esa estructura, pedazo de historia gigante de la industria cárnica argentina, de la industrialización de la mano de capitales extranjeros, como de este capital anglo-alemán, que en 1903 funda este frigorífico que vamos a conocer. Hay mucho para ver, la verdad que los habitantes de Pueblo Liebig, que no es lo mismo que Colonia Liebig, que es el límite entre Corrientes, la provincia de Corrientes, y la provincia de Misiones, allí muy cerquita de Apóstoles. Esto es Pueblo Liebig, ¿ok? Liebig, que bueno, tiene un mismo origen de apellido alemán, ¿no? Por eso la colonia Liebig en Misiones se llama de esa manera y bueno, no importa. La cuestión es que aquí se han transformado ese pedazo de historia que les ha quedado respecto de la industrialización de esta zona, y junto con el río y el maravilloso entorno natural están fomentando esta industria, pero sin chimeneas en este caso, la industria turística. Pero les voy a hacer un pequeño resumen introductorio de este lugar. Para hacerles una referencia más geográfica, estamos al centro-oeste de la provincia de Entre Ríos, a 240 kilómetros al sudeste de la capital provincial. Estamos a 330 kilómetros del obelisco de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Cava, de la capital federal de los argentinos, tomando como referencia fundamentalmente para los que son de fuera del país. La Liebig Start of Meat fue una empresa de capitales ingleses que adquiere en el año 1903 el saladero Colón para luego comenzar la construcción de la fábrica que se dedicaría en sus comienzos a la producción de extracto de carne y de corned beef. Debido a la necesidad de tener a los obreros cerca, también construye el pueblo, característico por su arquitectura inglesa del siglo XIX. Su nombre se debe al creador de la fórmula para la elaboración del extracto de carne, Justus von Liebig, el barón Justus von Liebig, conocido como el padre de la química orgánica. Después le voy a contar un poco de la historia, resumidísima, claro, de Justus, y la importancia de su contribución para la síntesis de la carne y además su contribución para el enriquecimiento de la producción vegetal. La actividad económica que se generó en esta localidad fue quien dio sustento a la región por más de 70 años. La llamada cocina más grande del mundo contaba con modernas instalaciones para la época, más de 44.000 hectáreas de campo de pastoreo, faenas diarias, en algunos casos y en algunos picos de producción que fue durante las guerras mundiales, de 1.500 cabezas, los promedios eran de 1.000 cabezas por día, y tuvieron un pico de 4.000 empleados en turnos diurnos y nocturnos.
El diagrama en el cual está construido el pueblo tenía dos sectores bien definidos, que estaban separados por la manga, que era como la columna vertebral, era como una calle que llevaba a los animales a la planta de faena, desde un corral de llegada. Y esto dividía marcadamente dos sectores, de un lado de la manga y del otro lado de la manga. Un sector era el pueblo, donde se ubicaban las viviendas de los obreros, los comercios, la escuela, la capilla, el club Liebig. Y el otro sector, del otro lado de la manga, con vista al río, era el sector de los chalets, en donde se encontraban las viviendas para los empleados de jerarquía, gerentes, visitas. Estaba el edificio de la biblioteca en su momento, ex biblioteca ahora, la casa de visitas, el lawn tenis, el mes, el club de pescadores, el muelle público y de pasajeros, el golf. Pueblo Liebig es gloria de la industria cárnica de ayer, un destino turístico de hoy en el que la historia, la paz y la naturaleza acompañan en todo su recorrido, custodiado por el majestuoso río de los pájaros, el río Uruguay. Vamos a recorrerlo juntos. Dale. Hagamos ahora una pequeña línea de tiempo de cómo se fueron sucediendo los hechos de esta historia. Todo comienza ya por el año 1847, cuando el barón Justus von Liebig descubre el extracto de carne, una bomba proteica que fue fundamental para la alimentación de los soldados aliados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en base a este descubrimiento e invento, en 1863 crea el ingeniero belga Georges Christian Gebert, en Fraiventos, República Oriental del Uruguay, la Société de Fraiventos Gebert y compañía. Mientras tanto, en la costa argentina, particularmente en esta zona de hoy Liebig, territorio entrerriano, sobre el río Uruguay, mismo año, crea un saladero el señor Apolinario Benítez, un hombre pudiente de buen pasar, legislador de la provincia de Entre Ríos y casado con la hija de un torcuato de Alvear. En 1865, el 4 de diciembre para ser preciso, se crea en Londres la LEMCO, la Liebig Extract of Meat Company Limited. En 1871 compra el saladero a Benítez Juan O'Connor, irlandés, a quien le van a comprar luego ese saladero la Sociedad Argentina de Carne, dejándolo como director del mismo. En 1873, la Liebig Company comienza la producción de corned beef con marca Fraiventos, y eso ocurre hasta el año 1924, que transfiere su firma a Beste, convirtiéndose así en el Uruguay en Frigorífico Anglo. En 1903, en aquella altura de los pagos entrerrianos junto al río Uruguay donde funcionaba el saladero fundado por Benítez, la Liebig Company compra, dando puntapié para una nueva historia en el lugar. En 1904 se hace la primera producción, se envían 90.000 kilogramos para que sean embarcados en el puerto del frigorífico de Fraiventos. Además, la usina emplazada en la fábrica ya da luz también a las calles del pueblo.
En 1905 se hace la edificación total del pueblo, se crea la biblioteca y se funda el Club Liebig, polideportivo y que tantas gloriosas páginas inscribiría en el deporte argentino. En 1906, agua para todos. Mediante un pozo de 700 metros de profundidad, se crea la red de agua y además una red completa estratégica en boca de abastecimiento para los bomberos. Para 1907, cuenta el pueblo con 1.600 habitantes. En 1908 se crea la escuela. Para 1925 llega el príncipe de Gales, Eduardo. Llega en tren a la estación Liebig. Se va en barco cansado de una agitada gira por la República Argentina. En 1945 aparecen las conquistas sociales, el advenimiento del ojo cercano del sindicato para que se cubran ciertos requerimientos del trabajador. Se provee de guantes, botas de goma, calzado de seguridad, vacaciones, aguinaldos y otras cuestiones que mejoraron la tarea diaria. En 1950 se construye e inaugura la capilla Sagrado Corazón de Jesús, última construcción de los ingleses, último aporte en el lugar de su arquitectura. En 1954 llega Eric Evans, uno de los gerentes más queridos de la empresa, no solamente por el directorio, sino también por los empleados, los trabajadores y los habitantes del lugar. Llega con su esposa Jacqueline Towers de Evans, que siguió viviendo en Liebig luego del fallecimiento de su esposo. Evans cumplió funciones hasta 1971 y una calle que lleva su nombre. Y además, desde Liebig, controlaba lo que sucedía también en Paraguay. En 1970, la fábrica cierra por un año. En 1971, el 28 de febrero, se convierte en Fricosa, Frigorífico Colón Sociedad Anónima, y perdura de esta manera hasta 1980. En 1975, el 17 de mayo, se conforma la Junta de Gobierno. Además, la compañía da la posibilidad de que los habitantes de las viviendas del pueblo puedan hacer la suya. Opción de compra, por módicas sumas en largas cantidades de cuotas. 1980, junio, cierra la fábrica. Se van los ingleses de la Argentina. Compra todo lo concerniente a la fábrica la familia Vicental, entendidos ya en la materia frigorífica en la zona, ocupando solamente algunas dependencias de la fábrica. En 1997, la fábrica cierra definitivamente y comienza a desmantelarse. En 2014, Liebig se declara Patrimonio Histórico Provincial. En 2017 es nombrado Bien Industrial de la Nación. En 2019, luego de un censo que supera los 1.500 habitantes, se decreta que Liebig tendrá la categoría de municipio. Y en la actualidad, Liebig le apunta fuerte a la industria sin chimenea, un lugar que tiene todo para gozar de las mieles de la elección turística.
a Pueblo Liebig lo pueden visitar todo el año. Van a encontrar una cordialidad extrema. Buena gente, orgullosos de mostrarles su historia y cómo viven día a día acompañados por una naturaleza y una paz, una calidad de vida envidiable. Por eso hay muchos que tienen su actividad laboral en algún lado no muy lejano y buscan tener una segunda casa, una casa de fin de semana, de vacaciones, donde recargar energías, pilas, absorber esa tranquilidad y hacer deportes náuticos, actividades relajantes como bicicleta, una cabalgata, safaris fotográficos, tours por el río. Está el club de pescadores y allí se desarrollan distintas actividades que tienen que ver con la pesca, obviamente, y con otras actividades náuticas. Y muchos tienen una segunda residencia allí en el club de pescadores. Hay muchos lugares para hospedarse junto al río, siempre y cuando su altura lo permita. Y además son muchos los de la región que dejan sus embarcaciones en esas guarderías náuticas. Incluso parte de la fábrica está afectada a ser una guardería náutica. Hay algunos usos que se le pueden dar a la fábrica mientras no afecte su estado actual respecto de aquella declaración de patrimonio industrial nacional, bla, bla, bla. Entonces, funciona allí en la fábrica una guardería náutica y un aserradero que no perturban y no modifican las instalaciones históricas. Vuelvo a lo turístico. El muelle de pasajeros, otrora, es el muelle público, es un muelle que tiene la historia de la fábrica y la edad de la fábrica, y que es muy atractivo, y de allí hacia el norte empiezan los atractivos naturales públicos. Hay una playa, una cosa es visitar Liebig en el verano, primavera, y otra cosa es en el otoño-invierno. Para los que son amantes de la playa en sí, de buena arena, de un río tranquilo, bueno, vayan en el verano, conozcan Liebig en el verano. Si ustedes se quedan o eligen las ciudades turísticas quizás de mayor relevancia, como es Colón, Villa Elisa, bueno, acérquense, dense una vueltita por allí por Pueblo Liebig. No los va a defraudar, excepto que el río esté crecido. Después de pasar por este parque infantil que lleva el nombre de Justus von Liebig, aquel pequeño travieso alemán, vamos a conocer esta pintoresca capilla que fue la última construcción de los ingleses, el último aporte arquitectónico de los ingleses a esta comunidad. La construcción de esta capilla fue autorizada en enero de 1948 por el señor Kenneth Carlisle, a pedido de su esposa. La esposa veía que los pobladores de Liebig, empleados de la fábrica, armaban prácticamente de forma diaria el altar en el Club Liebig para realizar los distintos cultos, la Santa Misa, comuniones, bautismos, confirmaciones, días de los distintos santos, y que la mayoría de las veces era al aire libre, a la intemperie. Entonces les
dice a los pobladores que les iba a construir, que les iba a obsequiar esta capilla intercediendo con su esposo. Tengamos en cuenta que ellos profesaban la fe protestante, que eran luteranos. Así que esta promesa la puso en práctica y, como te decía, en enero de 1948, Sir Kenneth Carlisle dispondría la construcción de esta capilla, corriendo todos los gastos por cuenta de la Liebig Extract of Meat, que dirigía como presidente del directorio en Londres. El 24 de abril de 1949, a la hora del té puntual, 17 horas, fue colocada la piedra fundamental. El 11 de mayo de 1950 comenzaron las obras y se inauguró el 11 de noviembre de 1950, colocando la capilla y el pueblo bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. El templo fue bendecido en aquel momento por Monseñor Guilliand, arzobispo de la diócesis de Paraná. El padre misionero Mayoraz realizó una tarea preparatoria. La imagen del Sagrado Corazón, de tamaño casi natural, fue adquirida, según rezan los documentos, en la Santería Pesa de Buenos Aires, pagado por medio de una colecta popular, y la imagen de San Antonio y el Vía Crucis fue donada por la familia Carlisle. De aquí en más puede decirse que hubo un florecimiento de la fe. Se han ido agregando detalles para hermosearla y transformarla en un sitio de oración, meditación y agradable ejercicio religioso. Bonita, pintoresca, bien cuidada, para los que profesan la fe cristiana o no. Es un lugar para hacer una visita desde el hecho histórico o desde el hecho de la fe y tomarse unos segundos de introspección o dejar una plegaria por allí. Quizás esto ya sea demasiada data, pero bueno. El río Uruguay fue el territorio clave para la implantación de saladeros, en un principio fábrica de conservas de carne y frigoríficos más importantes y más voluminosos más tarde por diversos factores. Tengamos en cuenta también que en algún momento esta región y esta zona, la zona de la provincia de Entre Ríos, costa del Uruguay, fue parte de conflictos económico-políticos con Buenos Aires y su puerto por el control de las aduanas, y creó divisiones y disputas y peleas y demás, ¿no? Pero bueno, un paisaje natural de estos lugares con buen pasto y abundante ganado bovino era una atracción, un río con gran caudal de agua para la producción, la presencia de burgueses inmigrantes con conexión comercial en Europa, las políticas de Estado a favor de las corrientes inmigratorias. La población se multiplicó en millares de manos para maniobrar las modernas maquinarias y tecnologías en las nuevas industrias. La navegación fluvial fue el vínculo económico-cultural de integración regional que generó la instalación de puertos para la exportación y el nacimiento de ciudades hermanas
a una y otra orilla del río compartido. El límite norte de Pueblo Liebig está dado, sobre todo a la altura del río Uruguay, por la Reserva Provincial Bancos del Caraballo. Es un mini paraíso, es un arenal enorme en una isla, es una extensa isla de arena incluida en el sitio Ramsar Palmar Yatay. Si pueden ir, es acceso por agua, tienen que ir en una embarcación en lancha, en piragua, canoa, kayak. Realmente es altamente recomendable en el caso de que el río esté en un estadio normal, en una altura relativamente normal. Y es extraordinario cuando el río está más bajo de lo habitual. De hecho, las últimas imágenes como muy atractivas para la visual, para la postal, para el turismo, para maravillarnos con la naturaleza, son de una bajante que hubo en el año 2022, eso sería como lo más cercano, ¿no? Donde los bancos de arena afloraban por todo el río Uruguay y, bueno, se magnificaba aún más los bancos de arena de la isla, ¿no? Este humedal es el primer sitio Ramsar de la provincia de Entre Ríos y el 20º de Argentina. El objetivo de este sitio, de esta zona, es promover la conservación de la biodiversidad y su uso sustentable en armonía con la producción. En las 21.450 hectáreas se incluye el Parque Nacional El Palmar y el Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar, frente a lo que es el Parque Nacional Palmar. El ambiente característico es el Palmar Yatay, las palmeras Yatay, con pastizal. Se busca proteger la ecorregión del Espinal, distrito del Ñandubay y la selva en galería propia de ríos y arroyos. Este humedal recibe unas 100 aves migratorias con 150 especies de peces. Los autóctonos son significativos como el sábalo, dorado, surubí, boga, tararira, patí y de importancia esencial para el consumo y la pesca deportiva. Por más o menos ver la posición del sol y por una necesidad biológica sentimos hambre. Y es un buen momento entonces para buscar un lugar donde comer. Si ustedes vienen en el verano, en lo que llaman temporada sobre el río Uruguay, van a encontrar con al menos 4 lugares gastronómicos. Como estamos visitando el pueblo en la temporada otoño-invierno, está abierto solamente uno. Y encontramos allí el comedor, restobar La Lata, haciendo alusión, claro, a el emblema del pueblo, que es la lata de corned beef. Que por cierto, la verdad que no recuerdo la carta ahora, si no con esta marca, pero con alguna otra, si algún plato ofrecido allí contenía corned beef como para probarla y tenerla más o menos en paladar y a sabor de boca para poder hablar de ella, ¿no? La lata está contenida en uno de los ámbitos de un gran edificio que contenía en su momento el almacén de ramos generales, que contenía detrás un corralón también, que contenía el lugar y las oficinas de pago para los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente era un lugar donde aprovisionarse de mercadería, donde llegaba mercadería allí. Hoy contiene este restaurante en la esquina, sobre una de las calles de ingreso al pueblo. También sobre la misma larga galería contiene el centro de interpretación, un pequeño museo. En el otro extremo, una sala de usos múltiples para los distintos talleres municipales, danza, canto, etc. Y a la vuelta, mismo edificio, el municipio y el lugar actual donde está la biblioteca. Recordemos que originalmente la biblioteca estaba del lado de los chalets, que por cierto ya vimos imágenes de ella. Hay un lindo texto que acompañaba los indicadores de los números de las mesas en el restaurante La Lata, que tiene una atención fantástica, como les decía, y dice lo siguiente: aromas entrerrianos se mezclan en el aire de Pueblo Liebig. Entre los frutos de las palmeras Yatay y el río Uruguay fluyen las brisas que perfuman el entorno con la exquisita cocina litoraleña a base de pescado fresco, que se amalgama con la repostería galesa
tradición incorporada a partir de las recetas que llegaron acompañando la fábrica. Lindo, me pareció un detalle que vale la pena. Como podrán ver aquí, con unas sutilezas para la entrada e invitación de la casa, una jarra de limonada recién hecha precedió a un panqueque grande, grueso y muy sabroso, por cierto. También detallo el toque especial que tenía comer, en nuestro caso, sobre un viejo banco de carpintero adaptado a la usanza de poder comer sobre él. Un lugar un poquito más elevado que las mesas tradicionales, con butacas, donde también a uno le permite levantar la vista y seguir apreciando esta postal viva del pueblo. Hagamos un poco de historia. Es el texto más grande y el más importante que cuenta y resume el origen de Pueblo Liebig en este centro de interpretación histórica. Y dice que en 1863 comienza a funcionar aquí un saladero que se dedicaba, en pequeña escala, al aprovechamiento industrial del ganado vacuno y a la exportación de charqui o tasajo, actividad que por ese entonces se había extendido por gran parte del país. Ubicado en campos que pertenecían a don Nicolás Mabragaña y que elevaban de Perucho Verne, Rincón de Segovia o Santa María indistintamente. Dicho emprendimiento, propiedad de don Apolinario Benítez y compañía, progresó rápidamente y años después fue adquirido por don Juan O'Connor, un irlandés dinámico y emprendedor que amplió las precarias instalaciones transformándolas en un próspero comercio al que llamó Saladero Colón. En 1889, O'Connor vendió dichas instalaciones a la Compañía Argentina de Carnes. Esta se hizo cargo del establecimiento el 22 de enero de 1890. No obstante, O'Connor permaneció en la gerencia de la misma. Finalmente, en 1903, la compañía Liebig adquirió no solo el Saladero Colón, en cuya superficie estaban comprendidos el pueblo y el establecimiento fabril, sino también el Campo Santa María. La compañía Liebig lleva el nombre del célebre químico Baron Justus von Liebig, quien descubrió en 1847 la fórmula para la elaboración del extracto de carne, un éxito de laboratorio imposible de comercializar en Europa debido a su alto costo. Eso es lo que reza el texto que resume la historia del pueblo. Para aclarar un poquito ese final del texto, es que no era imposible de comercializar en Europa, era imposible de manufacturar en Europa. ¿Por qué? Porque Europa no contaba con la cantidad de campo necesario para contener la cantidad de animales necesarios para la producción del producto. Tengamos en cuenta que se necesitaban 40 animales para 1 kilo de extracto. En este centro de interpretación siempre van a encontrar a personas muy cordiales, muy predispuestas y muy agradables, que como todo el pueblo prácticamente tienen esa amabilidad y esa cordialidad entrerriana que siempre hace tanto bien. Las casas de los obreros intentaban ser todas iguales, más allá de que hay 2 manzanas integrales e integradas en sus fondos por un corralón, así lo denominaban, que tiene 2 ingresos vehiculares y después varios zaguanes.
En las partes traseras se podía sociabilizar, los chicos jugaban más tranquilos, con mayor seguridad, y además se podía llegar con distintos insumos que se repartían a las casas, todas por sus fondos. Los zaguanes tienen un arco de medio punto por el cual se ingresa a un pasillo de unos 5 metros de largo, y en los fondos se encuentran las entradas a 2 viviendas. El sistema de corralones, para explicarlo un poco mejor, es un patio central en la manzana, compartido por todas las viviendas. Uno imagina que entraban por ahí para dejarles las verduras, el carbón, querosén, materiales, los chicos jugando, sin correr ningún tipo de peligro del tránsito masivo que había por las calles en aquella época. La historia en este lugar sigue viva, y más aún si se encuentran con alguno de los pobladores descendientes de los trabajadores de la fábrica, o algunos trabajadores de la fábrica que todavía están allí y pueden dar testimonio. Les va a contar alguna anécdota y van a sentir que todavía sigue aún más viva esa historia, y son realmente muy ricas, muy jugosas, como detalles de la visita del príncipe Eduardo, o detalles, por ejemplo, de otrora la diversión que había con un cine, con una pista de patinaje acompañado por las retretas de una banda, teatro, todos los deportes, claro, picnics para poder hacer sociales y, por qué no, encontrar tu próxima pareja, los tradicionales bailes del Club Liebig, historias del golf, historias de el lawn tennis, donde solo podían jugar los ingleses hasta el año 48, por ejemplo. Después de ese año se incorporaron algunos criollos. La historia del dragón y sus ocupantes, la escala más básica de los trabajadores, muchos de ellos llegados de Corrientes, donde la escena era musicalizada por chamamé, zapucay y mucho humo, y donde solo se atrevía a entrar y poner un poco de orden Mangacho. De cómo había que pedir autorización para salir o entrar después de cierta hora al pueblo, vedado, cerrado, vallado por 2 portones. Del movimiento que había por estos lares, con un pico de 4.000 trabajadores en algún momento de esplendor. De cómo en la época de la guerra las esposas de los principales jerarcas organizaban la merienda a la hora del té, encuentros los miércoles para tejer entre todas las demás mujeres medias, bufandas, guantes, abrigos, y que eran enviados para los soldados en la guerra. Podrán ver también, y que alguno les cuente, de la soltería, edificio que todavía sigue activo, bastante bien cuidado, y que era el lugar donde se quedaban los solteros varones. Había otro sector para las mujeres, eran habitaciones compartidas. Trayéndolo un poco más acá en el tiempo, serían los actuales hostel, ¿no? Una habitación compartida, mujeres por un lado, hombres por el otro, pero habitaciones compartidas. Más o menos el 90% del casco histórico del pueblo es original. Además, ahora, para preservarlo como patrimonio histórico, es necesario adecuarse a cierta reglamentación.
La casa número 1 se utilizó para el alojamiento de los directores de la empresa en sus visitas periódicas al establecimiento o para recibir a personalidades como Eduardo VIII, príncipe de Gales, en 1925. Y también para recibir huéspedes, invitados especiales, familias, parientes, ejecutivos o clientes o proveedores. Existía un pequeño hotel. Digamos que para la época y para el contexto era un gran hotel, se llamaba Mess. Allí se hospedaban algunos empleados solteros jerárquicos o visitas entonces de cierto nivel. Por ejemplo, supongamos que un estanciero que vendía su producción animal a la compañía llegaba desde Corrientes, con los medios de locomoción de aquella época. Entonces era un largo viaje, había que quedarse a descansar, a pasar la noche, 1 o 2 quizás. Entonces para eso también servía el Mess, que era un lugar muy lindo, con una vista de la región adorable, y que uno añora poder llegar a ver alguna imagen un poco más vívida de su esplendor, ya sea por algunas fotografías con buena calidad o la imagen que uno se puede hacer con el relato de quienes lo vieron en pleno, lo vieron en su apogeo, en su esplendor. Van a poder recorrer sus calles con la arquitectura inglesa, con muchas casas o chalets que están bien conservados. Si tendríamos que contar de qué está mejor conservado, si el pueblo o la fábrica, obviamente el pueblo. Hay algunos empresarios que han comprado algunos chalets inclusive y los han restaurado siguiendo la reglamentación del caso. Algunas tradiciones que conservan de la cultura galesa en cuanto a lo gastronómico pueden encontrar por allí también. Hay 15 lugares homologados para alojarse. 3 de ellos son en las viejas construcciones inglesas. Para lo que es la fábrica hay una excursión, una visita guiada que se hace 2 días a la semana, sábados y domingos. En el caso de feriados también se suma ese día. Tiene un costo y consiste en un circuito ya prefijado donde se recorre un poco la periferia de la fábrica. Van a poder ver lo primero, que son casas bastante conservadas, donde estaba la Junta Nacional de Carnes, lo que hoy sería Senasa, los laboratorios luego, lo que queda de la sala de las usinas, la chimenea de 40 metros, había una más que tenía 30 metros y por deficiencias en su estructura se decidió en algún momento tirarla abajo, así que queda solamente la de 40 metros, que es como el emblema del lugar. Yo no les voy a decir si vale la pena o no, eso lo juzgarán ustedes. Fabián es la persona que cuenta la historia en ese recorrido, es un guía turístico, y la verdad es que encontrarse la historia como tal es muy rica, justifica el ingreso. Y respecto de la estructura, y la verdad que no, hay algunos que dicen es el gigante dormido, es un gigante muerto. No van a encontrar nada más que la carcasa, la estructura, incluso con muchos faltantes de lo que era alguna estructura original, de más galpones y demás. Si lo comparamos con el frigorífico Anglo en Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay, sobre el río Uruguay, antecesor de este frigorífico, más compacto, más chico, pero conserva todavía mucho de su estructura original, de sus elementos originales, de su maquinaria original. Hay un trabajo de conservación y de conciencia histórica, industrial, sin dudas que nada tiene que ver con este caso. Para el caso de los uruguayos, ese lugar es patrimonio de los uruguayos. Fue adquirido por el Estado, si no me equivoco, municipal, y pertenece a todos los uruguayos. Y se cobra un ingreso para el mantenimiento de ese lugar. La fábrica de Liebig es un lugar privado. Y hay un arancel de ingreso que es puesto por un privado, digamos, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Si bien el primer maestro es anterior a 1880, el edificio actual de la escuela data de 1908. Centenares de alumnos han pasado por sus aulas.
Si bien el Club Liebig, importantísimo para la comunidad, fue el centro de las actividades sociales, religiosas, políticas y deportivas, contaron además con instituciones tales como el Lawn Tennis Club, el Liebig Golf Club, las asociaciones La Fraternidad, La Estrella, La Armonía, el Centro Excursionistas Porvenir, el Centro Antaño, el Entrenos, el Club Unidos y hasta cine. Centenaria ya, la biblioteca de Pueblo Liebig, hoy instalada en el centro cívico, posee además de su enorme caudal de libros, la colección completa de la revista Caras y Caretas, que es uno de sus orgullos y una de las primeras cosas que cuentan cuando la visitas. La fábrica de Fray Bentos durante mucho tiempo fue conocida como la cocina del mundo, hasta que podemos hablar de la década del 50, ya instalada, ya consolidada en el mundo. La fábrica Liebig de Entre Ríos o de Argentina se conocía como la cocina más grande del mundo por la cantidad de animales que podían faenar. Estamos hablando también de una etapa donde la fábrica podía contener la carne con frío y otra que no. Todo el primer tiempo de la fábrica tuvo que resolverse la faena en el día. Animal que entraba a la mañana o a la madrugada tenía que ser procesado y enlatado en el día. Así que podríamos diferenciar en un antes y un después de las cámaras de frío. Pero vamos con los datos de un promedio de la década del 50. La faena total, el tiempo de faena, los meses de faena variaban entre 4 meses y 6 meses. Después los trabajadores rasos de la fábrica tenían que arreglárselas como puedan. O sea, la fábrica pagaba lo trabajado, la faena. Después los meses que quedaban del año tenías que rebuscártela en otra cosa, rebuscártelas como puedas o ahorrar durante esos 6 meses promedio y poder solventar los gastos del resto del año. En esa época el promedio era de 1000 cabezas diarias. 4 de la mañana ingresaban los animales por la manga y a las 22 horas aproximadamente ya tenían todo el proceso listo con todas las latas en la retorta. Tengamos en cuenta también que podríamos hablar de un antes y un después en el proceso de la fábrica de la intervención de los sindicatos. Hasta el año 45 aproximadamente, los trabajadores, y por eso trabajaba tanto la enfermería, ¿no? Se dice que la enfermería atendía hasta 20 casos por día en algunas oportunidades. La única protección que tenían era un delantal y según el lugar donde te toque. Los que estaban adentro de la planta, adentro del proceso, del producto en sí, o dicho de otra manera, los que estaban trabajando en interiores, lo hacían descalzos, sin guantes, sin protecciones oculares, sin casco, sin ningún tipo de medida de sanidad y de seguridad. No había quien lo pida, no había quien lo controle, y así estaba. Luego de la conquista de derechos sindicales y laborales, allí es cuando llegan las vacaciones, horas extras, jornada laboral predefinida, elementos de seguridad, elementos de higiene, calzado. Y hay una frase fuerte que corre entre los trabajadores y los descendientes de los trabajadores de planta de la fábrica, que es que con sus pies descalzos solamente eran entibiados por la temperatura de la sangre en el piso. La verdad que cuando uno conoce bien la historia de este lugar, se encuentra con un sabor, o lo que me pasó a mí, ¿no? Agridulce, es una sensación muy rara. Y también están los que van a hablar muy bien de su trabajo en la fábrica, dicho por las anécdotas de quienes trabajaron allí o sus herederos, porque la pasaba bien o más o menos respecto de dónde te tocaba trabajar. Los que trabajaban como administrativos en general, del área que fuere, tienen un muy buen recuerdo, y los que hacían un trabajo raso, duro, de fuerza o a la intemperie, no es el mejor recuerdo ni de las condiciones laborales ni de la paga. Que comenzaban a trabajar muy jóvenes
Antes de ciertas legislaciones empezaban a trabajar con 12 años, 13, hasta que ya no se pudo más y luego ingresaban un poco más grandes, 15, 16. Entonces no vamos a hacer el análisis aquí, pero es para pensar de las condiciones y lo importante que fue esta industria y todo lo que se llevan y cuánto se deja. Para la gente de aquí era una usina de trabajo enorme, donde también en muchos casos contribuyó al ascenso de las clases sociales, porque muchos de los que conseguían un buen puesto en la fábrica podían mandar a sus hijos a estudiar, pensando en un futuro mejor, y eso era motivo más que justificado para volver a empezar día a día y romperse el lomo, frase que se acuña por estos pagos. La fábrica contaba con 14 enormes calderas alimentadas con carbón de piedra, generadores de energía eléctrica con turbinas de vapor, bombas de agua, gasógenos, fábrica de hielo, de latas, de cajas y cascos de madera, barriles de madera para la grasa, talleres mecánicos, de electricidad, de fundición. Se fabricaban las piezas necesarias ante una rotura o ante alguna necesidad. Se hacía desde cero la pieza o se reemplazaba con piezas que se creaban directamente aquí en la fábrica sin necesidad de tener que esperar con una máquina en pausa. Carpintería, hojalatería, fábrica de clavos y de las llavecitas abreglatas. Grandes muelles con guinches a vapor y eléctricos desde donde salía la mercadería a Europa y llegaban los suministros necesarios para el funcionamiento fabril. Cuentan de 3 pistas de aterrizaje de 2.000 metros cada una, aviones para el traslado del personal jerárquico a las estancias de Corrientes y Paraguay y a la oficina central de Buenos Aires. Recordemos que cuando compra la compañía, no solamente compra el saladero de Benítez, sino que compra 44.000 hectáreas para la producción de ganado vacuno, y también tenían en lo que son los campos de Santa María explotación de ganado ovino para aprovechar fundamentalmente la lana. Si repasamos un poco el proceso y que nos cuenta la sala de interpretación, tenemos que decir que en los comienzos la hacienda llegaba básicamente movida por los troperos. Troperos, gente vaquiana de a caballo, que traía a la vieja usanza, a la usanza de siempre, la hacienda moviéndola caminando, incluso de distancias muy lejanas. Mucha de esta hacienda venía, por ejemplo, de campos correntinos, entonces eran días para que la hacienda llegue hasta este frigorífico en este caso. Una vez que la hacienda llegaba a Liebig, había un corral general previo a la manga. Era un lugar de descanso de los animales después de haber caminado un largo trecho, donde se intentaba que el animal se desestrese un poco. Luego, esa larga manga que ya mencionamos, que era la columna vertebral, el eje del pueblo, que dividía el lado de los jerárquicos del lado de los obreros, conducía directamente a la fábrica. En el otro extremo de la manga, ya ingresando a la fábrica, estaban los corrales donde se los separaba en tandas más chicas, se los bañaba y luego se conducía a estos animales a la playa de Matanza. Voy a obviar y voy a saltar el eslabón que sigue y retomo la historia con un animal que ya sin vida era transportado por una noria, donde al final de ella le sacarían el cuero y sería despostado. Como resultado de este despostado aparecían las mantas y los cuartos, que eran deshuesados y desgrasados, y en ese sector era donde operaban las caranchas. Eran todas mujeres que su trabajo era limpiar el hueso de forma muy minuciosa, apoyados en la teoría de que la mujer es mucho más precisa, mucho más detallista, más eficiente para dejar el hueso totalmente pelado y hacer este trabajo con más prudencia, rapidez y eficiencia básicamente. Y estaba extremadamente comprobado por ellos de que así resultaba. De allí pasaban a la sección cocimiento. Luego, cocida, sazonada y curada con sal y nitrito, descendía por medio de grandes tubos a la sección envasado. Inmediatamente después, a través de cintas transportadoras, las latas eran llevadas a las bombas de vacío, donde se les soldaba la tapa y se las esterilizaba, introducidas en autoclaves.
A continuación se las sumergía en una solución de soda cáustica para eliminarles la grasitud. Barnizadas y etiquetadas, eran apiladas sobre las largas mesas de madera en amplios galpones calefaccionados. 10 días después, y por medio de un testeo manual y artesanal, las defectuosas eran desechadas. Por otro lado, cabe mencionar que en la tarea del etiquetado, en la sección del etiquetado, también era realizada por su puntillosidad por mujeres. Y se cuenta que iban a tanto. A tanto es una expresión que se usa en el campo entrerriano para decir que iban a porcentaje. Era por productividad la cuestión. Tantas etiquetas pegadas en tanto tiempo. Igual X ganancia. El aprovechamiento del animal era integral. La grasa filtrada se la usaba para el consumo humano. La sangre secada y molida y los huesos triturados se vendía como fertilizante. Los cueros eran sumergidos en piletas con salmuera y luego apilados con sal. Las cerdas, astas, pelos de orejas, pezuñas, glándulas, las menudencias, en fin, nada se perdía o se desperdiciaba. Hay un dicho que ya viene del frigorífico Anglo, del frigorífico de Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay, que indicaba que solamente el mugido de los animales quedaba sin vender o sin aprovecharse. Y todo esto hace que la industria cárnica, por lo general, si no hay inconvenientes con el mercado, sea extremadamente rentable. Y bueno, si hacemos mención a aquella época, en aquel contexto mundial, era todavía aún mayor. Cuenta la historia que algunos de los elementos de los animales, como cerdas, pelos de orejas, etc., eran vendidos y reclamados por la industria cosmética. De allí salían las primeras pestañas postizas. Pero hablemos propiamente del extracto de carne. Se elaboraba con el caldo de donde se había cocido la carne para conservas, el que una vez desgrasado y filtrado se lo pasaba a enormes evaporadoras donde se lo procesaba al vacío. El punto de ebullición era menor a los 100 grados centígrados, con lo que se aceleraba la concentración sin destruir sus nutrientes. En su mayoría se exportaba a fábricas europeas donde se lo usaba para la elaboración de sopas en cubo. La compañía contó con una red ferrovial adentro de la planta, dentro de la fábrica, la que era recorrida por grandes zorras arrastradas por mulas o por caballos, y poseyó además su propia flota mercante. Recordemos que poseía su propio puerto importante con 3 muelles, además del muelle público para pasajeros. Un completísimo laboratorio permitía el control inmediato de los productos. Una docena de serenos más sus supervisores realizaban la vigilancia permanente del establecimiento y tuvieron además un cuerpo propio de bomberos. Desde 1903 la compañía Liebig dio origen a una actividad económica que sustentó la región durante más de 70 años. Cuando en 1980 cerró definitivamente sus puertas, muchos de sus habitantes emigraron en busca de nuevos horizontes y el pueblo quedó como aletargado. Hoy renace con nuevos ímpetus. Vamos Liebig, despierta, tienes una segunda oportunidad. El turismo te acompaña. Y por esa industria tan importante a cielo abierto es por la que van hoy con mucha fuerza
Si bien hay mucho por hacer, creo que tienen todo para lograrlo. Residente del mundo.